Buenas tardes, me llamo Julio Ugarte, soy licenciado y profesor en psicología por la UBA, psicólogo social, ateo, y en esta oportunidad quería seguir compartiendo con ustedes unas recomendaciones bibliográficas, porque noto con preocupación cómo entre los ateos que participan en los debates televisivos o en YouTube o en distintos foros de Internet hay mucha falta de formación. Yo no puedo creer realmente como en ninguno de los debates que yo vi mencionan la bibliografía que yo les voy a comentar ahora. La verdad que no lo puedo creer. Hay mucha falta de formación bueno, en el tema. Entonces me resulta increíble que canales como Filosofía Judía de Jacob o el youtuber Ben Shapiro nunca mencionen la bibliografía específica que hay para criticar, por ejemplo, el cristianismo. Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes este libro muy viejo que ven acá. Esta edición que yo tengo acá es de 1957, pero la edición original es de 1924. Está muy roto. Así que el libro se llama La desilusión de un sacerdote, la verdad científica sobre la religión cristiana. Y este libro tiene un enfoque muy particular que difiere completamente, absolutamente completamente, a lo que ustedes pueden ver por internet. Porque este libro, para valorar la divinidad de Cristo, sobre si Cristo era Dios o no, no se mete ni con la resurrección de Cristo, ni con los testigos presenciales, ni con las palabras de los historiadores, etc., sino que él se basa en la misma palabra de Cristo. Es decir, según este autor, cuya interpretación yo considero 100% correcta, es la siguiente. Cristo emitió una profecía que no cumplió, que es la más importante de todas. Acá lo más importante no es si resucitó o no, o si hizo milagros o no, sino que la existencia de los milagros nadie la puede corroborar, nadie puede controlar si existieron o no. Lo que sí podemos corroborar, dice este autor, Francisco Griese, ex sacerdote alemán, ex teólogo, excomulgado por la Iglesia, es que Cristo emitió una profecía y esa profecía no se ha cumplido. ¿Y de qué estoy hablando? A la profecía más importante de su ministerio, que fue la de próximo retorno al mundo para juicio final. Profecía, dice el autor, que falló del modo más absoluto. Entonces, frente a cualquier cosa que digan los evangelios sobre milagros, resurrecciones, apariciones, está el hecho fundamental, dice Griese, que su principal y fundamental profecía ha fracasado. El fenómeno sobrenatural único en la historia de la humanidad, de que una persona muerta haya vuelto al mundo, eso no se ha producido ni se producirá jamás. A continuación voy a leer unos fragmentos del libro. Primero vamos a ver la profecía de Cristo en sus propias palabras y después vamos a ver cómo esta profecía de Cristo aparece después en las epístolas y en las predicaciones que hacen sus apóstoles. Los habitantes de Nínive saldrán de acusadores contra este pueblo porque ellos aceptaron la predica de Jonás y aquí hay más que Jonás. Esa es una. Pasamos a la otra. Porque pronto volverá el Hijo del Hombre en la gloria del Padre y entonces atribuirá a cada uno según sus actos. A menos digo, hay algunos entre los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre venir en la gloria de su reino. Mateo 16:27, Marcos 9:1, Lucas 9:27. Dije en un video anterior que las palabras de Cristo, que las palabras de la Biblia tienen que ser interpretadas con el sentido en que fueron escritas y en el sentido que tenían las palabras en ese contexto. Cristo se estaba refiriendo de su persona a sus interlocutores diciéndoles que Él iba a venir antes de que esa generación pasara. Es decir, Cristo anunciaba la inminencia de su retorno al mundo para el juicio final. Lo decía de su propio yo y se dirigía a quienes lo escuchaban. Segunda profecía, a menos digo, vosotros no terminaréis con la prédica de las ciudades de Israel hasta que no vuelva el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Es decir, Cristo vuelve a existir con la inminencia de su vuelta al mundo, para el juicio final. Es decir, el acontecimiento era inminente. Tercera profecía. Cuando Jesús abandonó el templo y se alejaba, se le acercaron sus discípulos para llamar su atención sobre el edificio del templo. Pero él les replicó, no hagáis caso de esto.
A menos digo, no quedará ninguna piedra sobre la otra. Cuando más tarde estaba sentado en el monte de los olivos, se le aproximaron sus discípulos y le preguntaron: ¿cuándo será todo esto y cuál será tu señal de tu vuelta y del fin del mundo? Es decir, los discípulos le preguntan: ¿cuándo va a ser esto? Jesús les contestó: cuidado que nadie os engañe, porque muchos van a abusar de mi dignidad y dirán: yo soy el Cristo, y seducirán a muchos. Vosotros sentiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, sin embargo, que no perdáis el ánimo, porque así se debe venir, pero todavía no es el fin, pues se levantará un pueblo contra el otro y un imperio contra el otro. También habrá aquí y allí pestes, hambre y temblores. Pero esto es el principio de las angustias. Después, más adelante agrega: si entonces alguien os dice, aquí está Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios grandes para seducir, si fuera posible, a los escogidos. He aquí que os he dicho de antemano. Así que si alguien os dice: mirad, él está en el desierto, no salgáis. Mirad, él está en las cámaras, no creáis. Porque como un relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la vuelta del Hijo del Hombre. Los buitres se juntan allí donde hay un cadáver. A menos digo, esta generación no pasará hasta que no acontezcan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no dejarán de cumplirse. Esto está en Mateo 24, 1:35, Marcos 13, 1:32 y Lucas 21, versículos 5 a 33. En esta profecía podemos constatar tres hechos. Primero, Cristo, contestando a la pregunta de los apóstoles sobre el fin del mundo, dice que tendrá lugar poco después de la destrucción de Jerusalén, que se produjo, como todos sabemos, en el año 70, de acuerdo con la supuesta profecía de Daniel. Segundo, Cristo dice a los apóstoles que son ellos mismos quienes tendrán que sufrir todas las angustias que preceden tanto a la destrucción de Jerusalén como al fin del mundo. Tercero, Cristo declara finalmente, de la forma más solemne, que ambos acontecimientos sucederán antes de que mueran todos los nacidos en esa generación. Eso es lo que significa: no pasará esta generación hasta que mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Sí? Esta generación pasará, pero mis palabras no pasarán. Bueno, cualquiera pueda constatar que esa generación ya pasó y la profecía no se ha cumplido. Es decir, dice el autor, la profecía más importante no se ha cumplido. Esto es lo más importante. Entonces, frente al fracaso rotundo de la profecía, está de más cualquier prédica, cualquier doctrina o cualquier alegación de milagros o prodigios. La profecía no se ha cumplido, dice el autor. Sigamos. Cuarta profecía. Cuando le preguntan a Cristo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo dices. A menos digo, veréis al Hijo del Hombre a la derecha de Dios y venir en las nubes del cielo. ¿Correcto? Entonces Cristo de nuevo se dirige a los sacerdotes, a Caifás, y habla de él mismo y se dirige a ellos. Ustedes verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Ustedes. Habla de su propio yo. Este es el sentido de las palabras de Cristo. Cristo se refería de su propio yo a quien lo escuchaban. No pensaba en miles de años después. Pensaba en la inminencia del gran acontecimiento. Quinta profecía. Cuando Pedro se dio vuelta y vio seguir a aquel discípulo, al cual amaba, Jesús, el que también se había recostado en su pecho durante la cena, le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces Pedro, viéndolo a este, dice a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le contesta: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no iba a morir. Mas Jesús no dijo no morirá, sino: si yo quisiera que él quede hasta que yo venga, ¿qué importa? En esta profecía dice indirectamente Cristo que él volverá estando la actual generación con vida. De lo contrario, su acusación a Pedro estaría fuera de lugar. Porque Juan solamente hubiese podido quedarse hasta la vuelta de Cristo si aquello hubiera tenido lugar dentro de un tiempo razonable. Después escuchen esto, sexta profecía. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cristo promete aquí que Él estará con ellos, que no los abandonará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta su muerte? No, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Y porque antes del fin del mundo sucede la profecía de Cristo, de su retorno. Este es el sentido de las palabras de Cristo y no otro. No hace falta pasar en miles de años o en centurias
Cristo siempre insistió con la inminencia del gran acontecimiento. Pero Francisco Griese va más allá, sino que hace un estudio de la profecía de Cristo en los escritos de los apóstoles, después de su resurrección, supuestamente. Cómo influía esta profecía y la sensación de la inminencia del gran acontecimiento del retorno a Cristo en los escritos de los apóstoles. Y acá les cito. Primera de Corintios 15:51. Mirad, os anuncio una profecía. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta. Pues sonará la trompeta y entonces tanto los muertos resucitarán en incorruptibilidad como nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Es decir, Pablo dice de forma clara que él estaba convencido de que el juicio y la vuelta de Cristo iban a suceder estando él vivo y aún muchos de sus compañeros de predicación aún vivos. Él estaba convencido de eso. Sigamos con Tesalonicenses 1:4-13. Sobre la suerte de los dormidos, entre paréntesis muertos, no quisiéramos dejaros en ignorancia, hermanos, para que no os aflijáis como los demás que no tienen ninguna esperanza, porque como creemos que Jesús, después de haber muerto, resucitó, así Dios llevará a los dormidos por Jesús y con él hacia arriba. Pues os aseguramos con la palabra del Señor que nosotros que estamos todavía en el mundo y que quedaremos vivos hasta la vuelta del Señor, no llegaremos por eso antes que los dormidos a la meta. Porque cuando el toque de alarma retumbe y el arcángel su voz levante, la trompeta de Dios resuene y el Señor mismo descienda del cielo, entonces primero resurgirán los muertos en Cristo. Recién después también nosotros, que quedamos en vida, seremos llevados juntos hacia el Señor. Es decir, Pablo estaba totalmente convencido de que ese acontecimiento de nuevo lo iba a encontrar a él probablemente con vida y a muchos de sus contemporáneos. Por eso usó esas palabras, que están en 1 de Tesalonicenses 4:13. Entonces hay que entender las palabras del apóstol en el sentido en que fueron redactadas, en el sentido que tenían en la mente de él. O sea, el acontecimiento es inminente. Punto. ¿Sucedió ese acontecimiento? No. Entonces, como no sucedió, esa profecía no se ha cumplido. Por lo tanto, Cristo no tiene ningún origen divino ni sobrenatural, porque emitió una profecía que no se cumplió en el tiempo que estaba prefijado para eso. Punto. ¿Y saben por qué Pablo tuvo que escribir esta carta? ¿Y saben cuál fue el efecto que tuvo esta carta? El efecto fue sorprendente. Los tesalonicenses, ahora seguros de la inminencia de la vuelta de Cristo, hasta dejaron de trabajar. Lean 2 de Tesalonicenses 3:11. En esta seguridad fueron confirmados por exaltados en las reuniones religiosas. Se daban por proceso del Espíritu Santo, vaticinando la inminente llegada de Cristo como si esta ya fuera un hecho. El apóstol, enterado de ese estado anormal, se vio obligado a dirigirse nuevamente a los tesalónicos y en un pasaje un tanto confuso, en esta segunda carta, niega haber dicho que el día del Señor hubiese llegado ya, desautorizando a la vez a los exaltados. O sea, Pablo se escandaliza de que algunos hayan dejado de trabajar a raíz de lo que dijo en la carta. ¿Y por qué había esta desesperación? Porque la profecía de Cristo se conocía. Se conocía que le había dicho que antes de que pasara esta generación. Ahora, ¿qué pasa? Como acertadamente dice Griese. La generación pasaba, los años transcurrían y los que lo habían conocido se estaban muriendo. Punto. Se estaban cumpliendo. Entonces cada vez estaban más ansiosos porque la gente se iba muriendo y la profecía no se producía. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Os rogamos, hermanos, no exaltaros tan pronto por la vuelta de Cristo y nuestra unión con Él, y no dejaros confundir ni por un exaltado ni por una supuesta palabra o carta de nosotros, como si hubiéramos dicho, el día del Señor ya está. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque primero debe venir el apóstata, el gran malhechor, el hijo de la perdición, aquel opositor que se levanta por encima de todo lo que se llama Dios y divino, de tal suerte que se siente en el templo de Dios de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Y sigue. La moraleja es, la gente había dejado de trabajar porque creía en la inminencia del acontecimiento de Cristo, porque encima la gente se moría y la profecía no se cumplía. Entonces, bueno, si queda menos gente, probablemente se vaya a cumplir en cualquier momento. Entonces dejaron de trabajar y Pablo tuvo que escribir una carta para suavizar sus expresiones.
Ese fue el efecto que causó. Y siguen, sigue el libro en distintas cartas. Miren lo que dice Pedro, primera de Pedro 4:7. Ha llegado el fin del mundo. La gente cansada de oír tanto acerca de la vuelta de Cristo y del fin del mundo, sin ver ni lo uno ni lo otro, comenzó a murmurar y burlarse de la profecía. Sí, el tiempo pasaba y la profecía no se cumplía, entonces había murmuradores que lo criticaban. San Pedro, quien siempre se había caracterizado por su temperamento colérico, escribió enseguida toda una carta completa en la cual, con el fin de poner coto a estas opiniones irrespetuosas y subversivas, atacaba a estos cristianos con un lenguaje bastante inusitado en este género de correspondencia. Es decir, reitero, los cristianos esperaban el próximo retorno de Cristo de forma inminente. Eso no se producía, entonces la gente empezaba a ponerse nerviosa y a murmurar, porque los que habían conocido a Cristo y habían escuchado esa profecía se estaban muriendo, no se cumplía la profecía, punto. Y acá agrega en la segunda de Pedro 1:11, porque no os hemos dado a conocer la poderosa vuelta de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas inventadas, sino por haber visto su majestad con los propios ojos. Pero hay falsos profetas aún entre vosotros, que seducen a muchos, pero todos ellos los castigará Dios el día del juicio. ¿Correcto? Después agrega, pues sabed antes que nada que en los últimos días vendrán burladores que andan tras sus propios deseos y dirán, ¿dónde está su prometido retorno? Sí, ¿dónde está su prometido retorno? Su prometido retorno era lo que pasaba en ese momento. Y después dice San Pedro, pero no olvidéis que del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no difiere el cumplimiento de su promesa, sino que es paciente para con nosotros porque no quiere que perezca nadie, sino que todos se dejen conmover a la penitencia. Punto. Es decir, ya en tiempos, concluye Iglesia, ya en tiempos de los apóstoles muchos cristianos se dieron cuenta de que el próximo retorno de Cristo al mundo para el juicio final era una fábula. Pedro trata de explicar la aparente demora diciendo que 1000 años es como un día y 1000 días como 1000 años. Pero lo único que hace es agregar confusión. Pedro busca esa salida diciendo que Pedro busca una salida diciendo que las manifestaciones de San Pablo sobre la vuelta de Cristo son en parte oscuras y difíciles de entender. Pero esto no es cierto. Las palabras de Cristo son claras. Después los apóstoles al principio dijeron que iba a venir inminentemente, seguían sosteniendo lo mismo, dijeron ya está, ya ha llegado el fin del mundo, pero la profecía no se cumplía. Entonces esto provocó malestar y murmuraciones y quejas y burlas. Lo cuenta él mismo. Moraleja, este libro enfoca el problema de la divinidad de Cristo, no basándose en los milagros ni en los testimonios de testigos que pueden ser tendenciosos, simplemente por las mismas palabras de Cristo, como las palabras de Cristo dichas en el Evangelio, no se cumplieron en su tiempo. También hace un estudio de esa profecía del inminente retorno al mundo para el juicio final, hace un estudio de esa profecía en los escritos de los apóstoles y llega a esa conclusión. Cristo no ha cumplido esa profecía, por lo tanto no tenía ningún carácter sobrenatural. Era un ser humano común y corriente. Nada más que eso. Hasta la próxima. Me faltaba agregar, este libro es La desilusión de un sacerdote, Frank Griese. Este libro hace 30 años era imposible de conseguir, ahora está en internet gratis, lo pueden conseguir por Mercado Libre, se lo súper recomiendo. La desilusión de un sacerdote, por Francisco Griese. En este libro el ex sacerdote escribe una carta al Papa y a cualquier teólogo de la Santa Sede desafiándolo a que se pueda refutar, si alguien pudiera refutar estos argumentos. Nunca recibió respuesta alguna. La razón es la siguiente, lo que dice acá es absolutamente irrefutable. Y me extraña que la gran cantidad de ateos que aparecen en YouTube no hagan una sola mención a este libro. La desilusión de un sacerdote, libro fundamental. Saludos.